Hola Martín, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia de la radio. Bien, Luis, a ver, da mucho para analizar el escenario político electoral que estamos viviendo ya a 24 horas del cierre o de la oficialización de las candidaturas para las PASO a nivel nacional, con la posibilidad de que el gobernador de la provincia de Tucumán esté en una de las fórmulas acompañado a Guado de Pedro. ¿Qué primer análisis se puede hacer? Obviamente con este anuncio que se espera que se haga en la jornada de hoy, teniendo en cuenta también que por el otro lado está Daniel Scioli, que ayer lanzó también su precandidatura. Si nos detenemos específicamente en la figura de Juan Mansur, esta era una aspiración de mucho tiempo del gobernador de Tucumán. Digo, en su afán de posicionarse en la fórmula, que ya desde hace un tiempo largo, primero una precandidatura presidencial que en el fondo escondía esta intención de acompañar en la fórmula, un trabajo de representación, si se quiere, de los gobernadores, de la Liga de Gobernadores, en particular de los gobernadores del NOA, también un hombre de muy buena llegada con la CGT, de vínculos internacionales, o al menos y con cierto sector del gran empresariado argentino, o al menos esa era la intención o lo que él quería mostrar, que tuvo un rol con la jefatura de gabinete. De esta manera logra ese objetivo, o al menos se estaría logrando ese objetivo, algo que todavía no está confirmado, ¿no? Sí. Ahora, Luis, con la suspensión de las elecciones en Tucumán y la incertidumbre de saber si se iba a suspender nuevamente o no, parecía que se diluía esa posibilidad, que no es nueva, que se viene hablando ya de hace un tiempo, de hecho desde el año pasado, pero ahora con el triunfo electoral por la gobernación, ¿no? Con Osvaldo Jaldo también y Mansur como jefe de campaña, cobra mucha más fuerza, es decir, ya tenés números concretos para decir, aquí estoy yo. Sí, en parte, digo, o sea, creo que el hecho de un triunfo contundente y la obtención de la capital lo posicionó mejor también en una disputa en la cual en principio tampoco había muchas otras alternativas, digo, porque las otras alternativas, todos los gobernadores que podían reelegir optaron por reelegir, Sí. salvo con la dificultad que tuvo Uñac, la misma que Mansur en la lista de gobernación, y me parece que se asienta más en esa dificultad o imposibilidad, digamos, de continuar en la provincia, sumado a que efectivamente esto trató de colarse en la discusión nacional y en algún punto funciona de esa forma. Y lo que vos señalás de las elecciones terminaron de sumar, sobre todo además con el apoyo de la CGT o de una parte de la CGT y de una parte del gran empresariado nacional, me parece, y sobre todo la voluntad de querer ser. Digo, Claro. fue un trabajo tanto de operación, digo, o sea, como lo que vulgarmente uno denomina de la rosca política. Mansur no es un tipo de grandes actos, no es un líder carismático, sino más bien alguien que opera de esa forma, mucho más sutil. Así fue elegido también vicegobernador en la provincia durante el gobierno de Alperovich. Digo, fue trabajando en ese sentido, y además una vocación por integrarse a la fórmula que muchos otros no tenían, digo. Entonces me parece que esos factores intervinieron. A ver, por la forma en que lo define, da la sensación de que Mansur es más bien aquel que busca los consensos y propicia las reuniones cara a cara, que aquel que sale a dar grandes discursos, como hay otros precandidatos que nos tienen acostumbrado a eso. Sí, es un hombre más de la negociación, si se quiere. Un político de la negociación, del pasillo, de la negociación con otros sectores. Sí. Digo, me parece que esas son sus habilidades, sus destrezas, y lo que está tratando, en lo que se basa y en lo que está tratando de hacer, y repito, en la voluntad de querer ser en un contexto en donde no muchos quieren ser. Digo, o al menos que tienen una llegada muy dificultosa. Digo, en ese contexto él se posiciona, y sobre todo como representante de los gobernadores, emite un mensaje. La señal de esta fórmula, en principio armada o bendecida por Cristina Kirchner, funciona como como una forma de incluir a todos los actores de peso dentro del peronismo, y el rol que le toca a los gobernadores de esta manera se refleja con la incorporación con la inclusión de Mansur en la fórmula, en lo que sería, todavía falta la confirmación, claro, ¿no? Hasta mañana
puede pasar algunas cosas. Claro. Ahora, en esto que usted dice del querer ser, ¿no? Donde sumamos también a Guado de Pedro, que ayer comunicó que tiene todas las intenciones de ser presidente, no es lo mismo querer ser presidente en el 2015 con una gestión de Cristina Fernández de Kirchner, donde la situación del país era totalmente distinta, o bien en 2019 con una mala gestión económica, si se puede llamarla así, de Mauricio Macri, que en este momento de la historia, ¿no? Con una inflación por arriba del 100%. Sí, en ese punto lo que funciona la elección de Guado, diría que es casi también en algún punto una opción por descarte ante la imposibilidad de Sergio Massa de ser candidato. Digo, o sea, el candidato, por ponerlo en estos términos, natural hubiese sido la elección del ministro de Economía si es que efectivamente hubiese logrado una gestión que nadie pudiese discutir sus condiciones. Digo, el hecho de que la situación económica no se haya terminado, no muestre buenas señales en principio durante este periodo, lo que hacen es recae otra vez la decisión sobre Cristina Fernández de Kirchner, y en ese punto no termina de cerrar la idea de la candidatura de Massa. Kicillof, que era la otra alternativa, y que era una alternativa potente para el espacio, porque era quien mejor en principio recibía los votos de Cristina Fernández, no quiso. Entonces, ante la imposibilidad o la dificultad de Massa, la negativa a Kicillof a participar, Guado de Pedro quedó como como aquel que podía ser y que pareciera que efectivamente va a ser el candidato. Inclusive lo de Kicillof pareciera que le es más útil al partido peleando en Buenos Aires que aspirando a ser presidente. Con respecto al lanzamiento ayer y el desafío a la interna de Daniel Scioli, que va en contra de lo que quería el kirchnerismo y de lo que están pidiendo muchos gobernadores, ¿aporta a la discusión, al debate, o le puede terminar de restar en el peso electoral después en las generales? Bueno, ahí está la gran pregunta sobre la cual está discutiendo hoy el peronismo, y en el cual el planteo es, o la última respuesta fue: miren lo que pasó en Chaco. Digo, en Chaco el gobernador Capitanich fue el representante más votado de toda la PASO. Sin embargo, la suma de los otros dos candidatos implicó que fuera tomado por buena parte de la ciudadanía como el triunfo de la oposición. Me parece que va un poco en ese sentido lo que está sucediendo, y es la gran discusión del peronismo, y que probablemente es lo que está dificultando también una formalización de la fórmula como de manera oficial, sin filtraciones, como es lo que está sucediendo hasta hoy, y que incluso genera ruido porque todavía no sabemos si efectivamente la fórmula es Guado Mansur. Claro. Luis, ha sido muy amable. Muchas gracias por su tiempo. A ustedes, un abrazo. Hablábamos con el analista político Luis Karamanov.